¿Alguna vez te has preguntado cómo un territorio lleno de selvas, desiertos y montañas se convirtió en el vibrante país que conocemos hoy como México? Acompáñame en este viaje a través del tiempo, porque la historia de México es mucho más que solo tacos y sombreros. Es una epopeya de imperios, conquistas, revoluciones y un espíritu que nunca se rinde. ¿Listos? ¡Comenzamos! Imaginemos un mundo de hace más de 4000 años. Mucho antes de la llegada de los europeos, aquí florecieron civilizaciones impresionantes. Los olmecas, conocidos por sus colosales cabezas de piedra, fueron la cultura madre, sentando las bases para todo lo que vendría después. Luego, en las selvas del sur, los mayas levantaron ciudades majestuosas como Chichén Itzá y Palenque. Eran genios de la astronomía. Desarrollaron un calendario de una precisión asombrosa y un complejo sistema de escritura jeroglífica. Nos dejaron pirámides que parecen tocar el cielo, testigos silenciosos de su grandeza. Mientras tanto, en lo que hoy es Oaxaca, los zapotecas construían Monte Albán, una ciudad en la cima de una montaña, demostrando una increíble habilidad para la arquitectura y la ingeniería. Y no podemos olvidar a Teotihuacán, la misteriosa ciudad de los dioses, con sus imponentes pirámides del Sol y de la Luna, cuyo origen y caída aún hoy son tema de debate entre los historiadores. Pero de todas estas grandes culturas, una se alzaría para dominar el centro de México: los mexicas, también conocidos como aztecas. Según la leyenda, vinieron desde un lugar mítico llamado Aztlán, y guiados por su dios Huitzilopochtli, buscaron una señal: un águila devorando a una serpiente sobre un nopal. En 1325, encontraron esa señal en un islote en medio del lago de Texcoco, y ahí fundaron su capital, la magnífica México Tenochtitlán. Imaginen una ciudad construida sobre el agua, con canales en lugar de calles, enormes templos y mercados bulliciosos. Se convirtió en una de las metrópolis más grandes y poderosas del mundo en su época, con una organización social, militar y religiosa increíblemente sofisticada. Desde aquí, el imperio mexica extendió su dominio, exigiendo tributo a cientos de pueblos, pero en el horizonte se avecinaba un cambio que transformaría este mundo para siempre. En 1519, una expedición española liderada por un hombre ambicioso llamado Hernán Cortés, desembarcó en las costas de Veracruz. Cortés no solo traía armas de fuego y caballos, animales desconocidos aquí, sino también una astucia política formidable. Rápidamente entendió que el imperio mexica tenía muchos enemigos, formando alianzas clave con pueblos indígenas como los tlaxcaltecas, que estaban cansados del dominio mexica. Cortés avanzó hacia el corazón del imperio. El encuentro entre Hernán Cortés y el emperador Moctezuma II fue un choque de dos mundos. Lo que comenzó como un encuentro diplomático, pronto se convirtió en un conflicto brutal, tras episodios dramáticos como la Noche Triste, donde los españoles fueron expulsados de Tenochtitlán. Regresaron con más fuerza, sitiaron la ciudad durante meses. La viruela, una enfermedad traída por los europeos para la que los nativos no tenían defensas, diezmó a la población. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, con la captura del último emperador, el valiente Cuauhtémoc, la gloriosa México Tenochtitlán cayó. Este evento marcó el fin de una era y el comienzo de otra, el virreinato de la Nueva España. Durante los siguientes 300 años, México fue la joya de la corona del Imperio Español. Sobre las ruinas de Tenochtitlán se construyó la Ciudad de México, y la nueva sociedad se organizó en un sistema de castas muy estricto. En la cima estaban los españoles peninsulares, seguidos por los criollos, españoles nacidos en América, luego los mestizos, los indígenas y en la base, los esclavos africanos. La economía giraba en torno a la extracción de plata. Minas como las de Zacatecas y Guanajuato produjeron riquezas inimaginables que financiaron al imperio español durante siglos. La religión católica se impuso, fusionándose en muchos casos con las creencias indígenas, creando un sincretismo cultural único que podemos ver hoy en día en festividades como el Día de Muertos. Pero con el tiempo, la desigualdad y el descontento crecieron. Los criollos, a pesar de su riqueza, se sentían excluidos de los altos cargos políticos, reservados para los peninsulares, inspirados por la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Comenzaron a soñar con un México libre. La chispa que encendió la llama de la independencia se produjo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, desde el pueblo de Dolores, hizo un llamado a las armas. Su famoso grito de Dolores no fue un discurso elaborado, sino un grito apasionado por la justicia y la libertad que movilizó a miles de personas. Así comenzó una guerra larga y sangrienta que duraría 11 años. Figuras como José María Morelos y Pavón,
Vicente Guerrero y muchos otros héroes continuaron la lucha tras la muerte de Hidalgo. Finalmente, en 1821, un antiguo general realista, Agustín de Iturbide, pactó con Vicente Guerrero. Juntos, al mando del ejército trigarante, entraron triunfantes a la Ciudad de México, consumando la independencia. Pero nacer como país independiente no fue fácil. Los primeros años fueron de caos y confusión. México primero se convirtió en un imperio bajo el propio Iturbide, pero duró muy poco. Luego se estableció una república que enfrentó golpes de Estado, luchas internas entre liberales y conservadores, y una profunda inestabilidad. Y en medio de este desorden llegó uno de los episodios más dolorosos de su historia: la guerra con Estados Unidos. Tras la anexión de Texas, el conflicto estalló en 1846. El ejército estadounidense invadió México y en 1848, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, México se vio forzado a ceder más de la mitad de su territorio, lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de otros, una herida que tardaría mucho en sanar. De esta crisis surgió una figura clave: Benito Juárez, un indígena zapoteco que llegó a ser presidente. Juárez y los liberales impulsaron las leyes de reforma, que buscaban modernizar el país separando la iglesia del Estado y limitando el poder del ejército. Esto provocó la furia de los conservadores, quienes buscaron ayuda en Europa. Francia, con sus propias ambiciones imperiales, invadió México e impuso a un noble austriaco, Maximiliano de Habsburgo, como emperador. Fue el llamado Segundo Imperio Mexicano. Pero el pueblo mexicano, liderado por Juárez, nunca dejó de luchar. En 1867, con el apoyo de Estados Unidos, las fuerzas republicanas derrotaron al imperio. Maximiliano fue capturado y fusilado, consolidando la república para siempre. Tras la restauración de la república, llegó al poder un general que había luchado contra los franceses, Porfirio Díaz. Su gobierno, conocido como el Porfiriato, duró más de 30 años. Fue una época de orden y progreso. Se construyeron miles de kilómetros de vías de tren. Se modernizó la industria y el país se abrió a la inversión extranjera. México se veía moderno y próspero, pero solo para unos pocos. La inmensa mayoría de la población, campesinos y obreros, vivía en la pobreza extrema, sin tierras y sin derechos. El descontento social era una olla a presión a punto de estallar. Y estalló en 1910. Francisco I. Madero, un político idealista, llamó a levantarse en armas contra la dictadura de Díaz bajo el lema «Sufragio efectivo, no reelección». Así comenzó la Revolución Mexicana, un complejo y violento conflicto que duraría casi una década. Figuras legendarias como Pancho Villa en el norte, con su División del Norte, y Emiliano Zapata en el sur, luchando por tierra y libertad, se convirtieron en símbolos de la lucha popular. Fue una guerra de todos contra todos que transformó radicalmente la estructura social y política del país. De esta revolución nació la Constitución de 1917, una de las más avanzadas de su tiempo, que garantizaba derechos laborales, la reforma agraria y la educación pública. Tras la revolución, México entró en una nueva etapa. El país se pacificó y comenzó un largo periodo de reconstrucción. Se fundó un partido político, el PRI, que gobernaría México durante 71 años consecutivos, creando un sistema de partido único de facto. Durante el siglo XX, México experimentó un crecimiento económico conocido como el Milagro Mexicano. Se convirtió en un referente cultural con su cine de oro, sus grandes muralistas como Diego Rivera y Frida Kahlo, y su música que conquistó al mundo. Sin embargo, el sistema político autoritario también generó crisis y movimientos sociales, como el movimiento estudiantil de 1968. Finalmente, en el año 2000, la alternancia política llegó y el PRI perdió la presidencia por primera vez en 7 décadas, iniciando una nueva era democrática. Hoy, el México del siglo XXI es un país de contrastes, una de las economías más grandes del mundo, con una riqueza cultural inmensa y una influencia global innegable, pero también enfrenta enormes desafíos, como la desigualdad social, la seguridad y la consolidación de sus instituciones democráticas. La historia de México es la historia de una increíble capacidad de resiliencia. Desde las majestuosas pirámides hasta los modernos rascacielos, cada rincón de este país cuenta una historia de lucha, de fusión de culturas y de un pueblo que, a pesar de las adversidades, siempre mira hacia adelante con creatividad y esperanza. Es una historia que sigue escribiéndose cada día. ¿Qué te pareció este increíble viaje? La historia de México es fascinante y aquí solo hemos arañado la superficie.
Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Déjame en los comentarios qué parte de la historia te impactó más. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.